Muy buenas noches. Soy la doctora Nelly Genoveva García Blacayer, presidenta del Colegio de Pediatría de Nuevo León, y les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica mensual del mes de febrero del 2026, que estamos realizando en vivo desde el Hotel MS Millennium en San Pedro Garza García, Nuevo León, y transmitiendo a través de nuestra plataforma de Zoom para llegar a los socios afiliados locales y nacionales. Desde aquí me permito enviar un saludo al presidente de la Confederación Nacional de Pediatría de México, el doctor Román González Rubio. Y ahora es momento de empezar con los anuncios. Seguimos invitando a los residentes de pediatría que se afilien al colegio, aprovechando esta promoción de 4,300 pesos durante los meses que están transcurriendo hasta junio. En la presentación están ahí los requisitos para ingresar su papelería. Quiero comentarles que el Colegio de Pediatría se puso de acuerdo con el Consejo o solicitó al Consejo de Pediatría Mexicano de Certificación en Pediatría ser sede para la realización del examen de certificación. Este examen se va a llevar a cabo este sábado, 21 de febrero, en las instalaciones de la Universidad de Monterrey, y tenemos un total de 100 sustentantes. La mayoría son residentes que les estamos brindando el apoyo de que estén aquí en Nuevo León y que no se tengan que desplazar a otros lados, y otros doctores que también van a presentar. Les recordamos nuestros beneficios de ser socioactivo: 8 puntos por año, 1 punto por asistencia a cada sesión, cuota preferencial en eventos académicos y gestión de trámites de recertificación. Les recordamos los costos de este año, respetando una rebaja, por así decirlo, del costo hasta el mes de marzo. Y además, recordar que los socios activos que hayan pagado sus cuotas en los meses de enero, febrero y marzo entrarán en 3 sorteos. Hoy, al final de la sesión, tendremos el primer sorteo de 3 becas para el Congreso Internacional de Pediatría. Entonces, entre más temprano se pague la cuota, pues tienes más oportunidades de entrar a la rifa. Habrá una segunda rifa en la siguiente sesión con los que hayan pagado hasta el 28 de febrero y una tercera rifa con los que hayan pagado hasta el 31 de marzo. A ver quién es el suertudo ahora. Paso a recordar que la Confederación Nacional de Pediatría tiene su programación de Congreso Nacional, el tercer Congreso Internacional de Puericultura, a realizarse el 22 al 26 de abril en Puerto Vallarta, Jalisco. Ya está la página de la CONAPEME con la información, costos, programa, etcétera, para que lo revisen por ahí. Y vamos rápido, cierro con lo más importante de nosotros, nuestro estrella, el Congreso Internacional de Pediatría. Con mucha alegría les comento que la página del Congreso ya está activa, ya la página del Congreso ya tiene la parte para que se registren. Voy a pasar por ahí. Bueno, este es un videíto, ya tenemos el countdown ahí de los días que faltan para el colegio, para el Congreso. Y bueno, pues así se pueden registrar. Comentarles que a los socios que hayan pagado su cuota 2026, se les va a estar llegando por parte del Colegio de Pediatría un código promocional para aprovechar estos beneficios que hemos estado comentando, de los beneficios para socios activos. Entonces, en los próximos días, a partir del Colegio de Pediatría, les va a estar llegando a sus correos electrónicos ese código promocional. Si alguien tiene alguna duda, no me ha llegado o algo, ya sabe que nos puede contactar. Voy a solicitar a la doctora
Brenda Berenice Portillo Peña, tesorera de la mesa directiva actual. En ausencia de la doctora Fernández Campaña, secretaria que por motivos personales no se encuentra hoy, suba al estrado para hacernos favor de leer la minuta del acta de la sesión anterior. Buenas noches. Pues voy a leer el acta de la sesión del 15 de enero. Siendo las 20:05, la doctora Nelly Genoveva García Blacaller, presidenta del Colegio de Pediatría de Nuevo León, da la bienvenida a los asistentes presenciales y en línea y envía un saludo a las autoridades de la Federación Noreste y CONAPEME. Posteriormente, da los siguientes anuncios. Invitación a pediatras recién egresados y residentes para formar parte del Colegio de Pediatría, beneficios de socioactivo, anualidad y reincorporación al colegio, así como la rifa de socio puntual. Invitación a participar en el examen de certificación en pediatría, invitación al Congreso Nacional de Pediatría del 22 al 25 de abril en Puerto Vallarta, Jalisco, invitación al Congreso Internacional del Colegio de Pediatría de Nuevo León en Cintermex del 26 al 29 de agosto. Lanzamiento de la convocatoria para la presidencia del Colegio de Guadalupe. Posteriormente a los anuncios, se dio lectura de la minuta de la sesión anterior, la cual fue aceptada por unanimidad. Acto seguido, la doctora María Fernanda Rodríguez Calderón, residente de pediatría del programa multicéntrico, presentó un caso clínico. Al terminarlo, se presentó el tema Diagnóstico y tratamiento en los desfases del habla por la doctora Marta Alicia Dávalos García, otorrinolaringóloga. Al concluir su ponencia, se realizó una sesión de preguntas con los asistentes y se agradeció a la doctora por su participación. Finalmente, la doctora Nelly García nos invita a llenar la encuesta de retroalimentación de la sesión. Ahora los invito amablemente a levantar su mano para aceptar la minuta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Brenda. En el contexto del brote actual del sarampión en nuestro estado y en el país, y en seguimiento a la solicitud de la Secretaría de Salud de Nuevo León, contaremos con la participación especial del experto, quien nos presentará un caso clínico relevante que nos permitirá revisar de manera práctica los puntos claves, diagnóstico, notificación y manejo inicial. Además, compartirá las perlas para el consultorio, enfocadas en la actualización clínica del sarampión con herramientas concretas que podremos aplicar de inmediato a nuestra práctica diaria. Leo una breve reseña de nuestro amigo ya conocido, el doctor en medicina José Iván Castillo Bejarano, quien es pediatra en lo que pone en su presentación, quien es pediatra por la Universidad Autónoma de Nuevo León, infectólogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, graduado con mención honorífica, doctorado en medicina con orientación en epidemiología hospitalaria y resistencia antimicrobiana por la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesor de posgrado en infectología pediátrica y profesor de doctorado en medicina del Hospital Universitario. Actualmente es jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Christus Muguerza. Gracias, doctor. Con este avanza y esta es la misma, me imagino. Bueno, la luz sí se ve aquí. Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias de antemano nuevamente por la invitación, muy importante. Prometo a nuestro siguiente ponente tomarle 10, tal vez 12 minutos. Y más por la situación que se está atravesando. Y en el tema de expertise, hoy di una sesión al respecto de sarampión en el hospital universitario, cuando estaba el maestro Rogelio Bonito. Entonces, aunque nos presenta como expertos, hay otros expertos que han visto mucho más sarampión que yo. Sé que aquí también incluso nos acompañan. Pero ahorita agradezco la invitación y la presentación al respecto. En ese sentido, preparé el caso a manera de que sé que dentro del colegio habíamos muchos que no habíamos visto un caso de sarampión, y en el auditorio del Hospital Universitario estaba lleno de estudiantes de medicina. Y andando al respecto, sabemos que la notificación arrancó en la semana 5 del 2025, y como recordatorio hubo una convención de menonitas que se reunió en Texas, al oriente, donde estaba el brote de sarampión, y de ahí regresaron a Chihuahua y arrancó el primer brote. Y eso nos pone en un contexto epidemiológico interesante, porque se diseminó en comunidades, y aunque las coberturas nacionales están muy bajas,
prácticamente ya era en cualquier momento que llegara un caso como para que esto explotara. Al día de hoy ya son 26,000, tenemos alrededor de 31 defunciones, y esta curva epidémica, por cómo se ve, es una curva epidémica de brote propagado. Entonces vamos a ver picos. Ahorita ya tuvimos un pico inicial en la semana, viene desde la semana 5 el brote, luego ahorita vemos el otro pico, y recordando que tiene 10 días de incubación promedio, de aquí viene otro pico, y esas son curvas epidémicas de brote propagado. Entonces recientemente tuvimos una sesión académica con la Asociación Mexicana de Vacunología, UNICEF y OPS, porque a México ya se le retiró el estatus de eliminación del sarampión. Se pidió una prórroga, pero esta no fue oficialmente aceptada y se quitó. Nuestro último caso endémico había sido en el 95 y en el 2016 no se habían dado ese reconocimiento. Entonces este mapa va a ser muy importante porque aquí en Nuevo León, no tenemos comunidades menonitas bien definidas, entonces por eso también aquí se tardó un poquito más en llegar. 2, nosotros tenemos coberturas reportadas de vacunación en niños de 6 años, que tenían la vacuna antigua, está en 94%. En niños de 18 meses que tienen la cartilla que se modificó a partir del 2020, está en 92%, y en niños de 1 año está en 90%. Entonces se ve un panorama a corto plazo muy favorable para el Estado. Sin embargo, dadas las medidas adelantadas y muy cautelosas y bien definidas que ya se tomó en la Secretaría de Salud, aquí en Nuevo León ya tenemos dosis 0. Entonces, eso fue, a comentario personal, algo que se debió haber hecho a lo mejor en otros estados de manera más oportuna en cuanto se empezó a diseminar fuera de la comunidad menonita. Entonces, sigue todavía muy anichado en Chihuahua, sigue muy en el occidente también, y creemos que toda la zona sur tiene casos no reportados. Es decir, no es posible que el estado de Veracruz desde el 2025 no tenga 0 casos cuando tiene 5,000 casos probables, por ponerles un ejemplo. Entonces la zona sur puede que en las siguientes semanas ya se empiece a dibujar por las medidas de vigilancia epidemiológica. Entonces para nosotros viene el arranque importante porque tenemos el enfoque de los niños menores de 5 años. Y de esos niños menores de 5 años, el grupo de 1 a 4 es el más prevalente, seguido por el de 5 a 9, muy de la mano, y luego vienen los adultos de 25 a 29. Para esto estamos haciendo una sesión académica con la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, la cual próximamente les extenderé la invitación porque va a ser en un par de semanas, donde se va a hablar del impacto del sarampión en adultos y mujeres embarazadas. Porque dicho sea de paso, hay un grupo poblacional aquí de mujeres embarazadas que en la notificación del caso no se pregunta si está embarazada o no. Entonces no hay registros de mujeres embarazadas en México con esa afección y tenemos que atacar ese punto. Entonces para nosotros esto es determinante por las mamás y los papás, por la revisión de las cartillas de estos adultos, aunque sabemos que las coberturas de vacunación ahorita en México en menores de 5 años es lo que está generando un impacto francamente en esta población. Entonces, de defunciones ahorita estamos en 31 y solo 1 tenía antecedente de vacunación. O sea, los otros 30 no estaban vacunados y ese que estaba vacunado no está reportado si tenía 1 o 2 dosis, seguramente era 1 dosis, pero realmente eso es una suposición, no está reportado en el registro. Ustedes pueden revisar, hay 2 páginas, una es la de casos diarios de sarampión, pero hay otro que es un boletín que se llama Enfermedad Prevenible de Vacunación, que se empezó a subir a redes en el 2025 en la Secretaría de Salud Federal. Entonces, si quieren ver más desglosada la información de los casos diarios, pueden entrar al del Boletín de Enfermedad Prevenible por Vacunación. Y ahí vienen también, por ejemplo, la situación de tosferina, que sarampión hizo que nos distrajéramos un poquito de tosferina y de virus sincitial y de influenza, pero todo seguía caminando de la mano. Entonces en Nuevo León ahorita estamos con 25 casos, con un panorama favorable, se hicieron buenos bloqueos vacunales, ya es dosis 0, niños de 6 a 11 meses se tienen que estar vacunando, niños que vayan a entrar a guardería a los 6 meses ya tienen que ir por dosis 0 y estar en guardería con dosis 0, y esa medida que se implementó me parece que nos va a ser clave para evitar las defunciones en Nuevo León, porque de las defunciones acá eran no vacunados o niños menores de 6 meses. Entonces este caso clínico con autorización de la mamá a quien le pedimos las fotos,
Este fue el primero que se reportó pediátrico en Nuevo León en el año, yo lo atendí hace unas semanas. Y ese paciente, como pueden ver en el círculo, son las manchas de Koplik. Yo platicaba con los residentes de pediatría y con los residentes y con los estudiantes de pregrado, que ahora en la Facultad de Medicina ya tienes que ponerte a estudiar sarampión, ya no es un capítulo anecdótico porque ya está aquí. Entonces platicábamos de cómo en el triage ya tienen que revisar manchas de Koplik en una enfermedad febril exantemática. Aquí el punto clave de este paciente, hablando de este en particular, la mamá tuvo sarampión y de hecho la mamá dijo, yo pedí sarampión, mi hijo tiene sarampión. Venían de un viaje en Ciudad de México, habían estado en Polanco, habían visitado algunos museos, no hubo un contacto con ningún caso probable en Ciudad de México, simple y sencillamente fue una visita turística y de ahí al regresar a la semana empezó con los datos, había estado 3 semanas en Ciudad de México. Entonces, en este caso lo presenté primero porque este niño sí tenía antecedente de vacunación. Tenía 7 años, pero no sabemos la segunda y bueno, sabemos la referencia verbal, pero en Salud 2024 dice que aproximadamente solo el 20% de los niños en México tienen vacunas completas en menores de 2 años y 30 a 40 en mayores de 2. Entonces realmente ya la referencia verbal para nosotros en México ya no es válida, o sea, ya se perdió. Entonces es una referencia verbal y el paciente tiene un exantema de distribución diferente a la típica documentada en sarampión, porque este es un sarampión modificado por antecedente vacunal. Entonces la definición operacional de la enfermedad febril exantemática es fiebre, exantema, y si tiene tos, coriza, conjuntivitis o adenomegalias, uno de esos, y fiebre y exantema, ya entra en caso probable de sarampión. Y eso va a ser importante porque aunque hay pocos exantemas que pudieran imitar al sarampión, nosotros con coberturas de 90% para primer dosis, puede que veamos un poco de sarampión modificado. Y el sarampión modificado simplemente consiste en una redistribución de la presentación tradicional del exantema, que sabemos que es confluente, que tradicionalmente es cefalocaudal, que conforme aparece, desaparece y que tiende a tener algo de descamación. El único exantema que pudiera así imitarlo mucho es el de una farmacodermia, que en pediatría eso es diferente, es muy difícil, es poco frecuente, se puede hacer mucho el uso de antibióticos como trimestoprim, puede de repente ser algún efecto adverso asociado a penicilinas, pero en población adulta es un poco más frecuente. Pero volviendo al punto, en pediatría difícilmente se confunde ese exantema con otros, o sea, con varicela está muy complejo, con eritema infeccioso tampoco se parece. Puede de repente meternos en problemas el enterovirus, porque hay exantema por enterovirus y ahorita es muy prevalente el enterovirus. Sin embargo, el tipo de lesiones son de diferentes características, o sea, y de diferente aparición. El enterovirus no tiene una distribución clásica, empieza en tronco, a diferencia del sarampión, que es cefalocaudal. Y si se fijan, este paciente en su momento más prendido no tenía ese color cobrizo y esa confluencia que se reporta en los casos de sarampión. El niño tenía las adenopatías retroauriculares no muy pronunciadas, tuvo una evolución favorable, sin embargo ese paciente sí hizo un cuadro de tos, un tipo Krupp, y que le duró cerca de 4 semanas en que remitiera. Ya tenía una neumóloga, estaba con budesonida inhalada, con ipratropio, con meticortel, le dejó todo lo que se pudiera inhalar y tomar para un cuadro que de repente ya estaba el paciente muy cansado. No remitió con nada, solo con la evolución de 3 a 4 semanas se quita. Y eso puede ser por el sincitio que forman y el proceso inflamatorio que hay en la vía respiratoria, que pueda tardarse más. Y este segundo caso, le agradezco las fotografías al doctor José Luis Almanza Chanona, que es jefe de epidemiología en ISSSTE León, porque este caso es un caso de un sarampión clásico. Este niño se acaba de notificar, tiene alrededor de 4 años y no tenía ninguna vacuna, y si se fijan su exantema sí está más confluente, este debutó con 39 grados y fue una distribución cefalocaudal. Entonces aquí está el tórax ya más característico y la cara ya empieza a ser la confluencia del exantema. Entonces, a diferencia del previo, en este sí fue cefalocaudal, ya estaba confluente, iba en el día 3 o 4, y el exantema se puede tardar hasta 7 a 10 días en hacer la evolución completa y empezar con la remisión. Entonces, solamente para cerrar en estos minutos en Sarampión en Express,
Recordemos que el sarampión tiene un mecanismo de entrada a través de una proteína que se llama fusión, que esta proteína posteriormente hace que ya que esté unido, la hemaglutinina hace que se haga una necrosis del epitelio y por ahí se liberan los viriones. Entonces, una vez que empieza, recordando también como repaso muy rápido que son 10 días de incubación promedio, aparece el pródromo con fiebre de alto grado, característicamente de 7 a 10 días la distribución del exantema, maculopapular, céfalo-caudal, que se desvanece y puede descamar durante su evolución con el retiro del exantema. Y en recuperación puede quedar con una tos persistente que puede durar de 1 a 2 semanas, en este caso en particular duró hasta 4 semanas en la remisión de la tos. Y nuevamente las características del exantema que ya las comentamos, y nada más para comentarles que en el último boletín que publicó México de la vacunación de los casos de sarampión, porque eso no dice, ustedes se fijan en el de casos diarios, no vienen los antecedentes de cuántos estaban vacunados, tienen que entrar al otro que es el boletín de enfermedad prevenible vacunal, y ahí sí está reportado que 91% de los casos de sarampión en México no tienen antecedentes de ninguna de las 2 dosis. Luego tenemos un 6.4% que tenían una dosis y solo el 2.5% tenían 2 dosis. Entonces, con una dosis sabemos que el 90% de efectividad, hay un 10% de riesgo de falla, digo, hay quienes reportan 2 o 3 puntos porcentuales más, pero 90 me parece que es muy práctico para aprender, y con 2 dosis es 98, 99, 97, y estos con 2 dosis, que son 2.5%, es el mismo porcentaje que tenía Europa reportando desde hace 10 años, que en adultos con antecedentes de 2 dosis o niños con antecedentes de 2 era 2%. Entonces sabemos que eso pone en tela de duda si realmente solo con vacuna puedes quedar con protección de por vida, si se va a requerir otra dosis o no, o incluso abrió preguntas como hacer una vacuna de múltiples genotipos. Entonces, mensajes: dosis 0 en Nuevo León, hacer catch-up de vacunación para los que no tienen segunda dosis, adelantarlos. Si ya se pusieron la del año, la segunda les toca a los 18 meses, no consideraría personalmente que le hagan un esquema acelerado de ponérsela al mes, porque hay niños cumpliendo 1 año, entonces preferiríamos hacer una estrategia de economía de salud pública en tener la mayor cantidad de personas vacunadas, entonces que se espera sus 18 meses, y que las únicas contraindicaciones ahí son mujeres embarazadas, ese es un punto, no mujeres en edad reproductiva que pudieran estar embarazadas, o sea, si son mujeres tienen que vacunar, y eso es un dato importante porque nunca ha habido un caso reportado en toda la historia de rubiola congénita por la vacuna. No existe, hay estudios con miles de pacientes de mujeres que se vacunaron que no sabían que estaban embarazadas y nunca se ha publicado un solo caso. Entonces habría que ver si en México, ahorita que tenemos esto, también podemos sumar a que la recomendación a lo mejor quede relativa o a dosis si hay una situación de brote. Porque ahorita las mujeres embarazadas no están registradas, no se pueden vacunar, y ya tuvimos 2 pacientes en el hospital universitario y una tuvo un producto de 26 semanas de gestación. Entonces, lo único que tienen las mujeres embarazadas como opción es gamaglobulina general, que vale $1,000 el gramo, y en una mujer de 60 kilos pues prácticamente es impagable, y las aseguradoras no lo están cubriendo, porque eso ya les pasó en Chihuahua, no se cubre por aseguradora. Y por último punto, el apego a definición epidemiológica. Si tienen la definición, aunque nosotros como pediatras digamos, híjole, es que se me hace que es un adenovirus, puede ser un enterovirus, de repente ha habido muestras de pacientes que eran rociola, pero por cómo estaba la situación actual, si cumplió definición operacional, tiene que hacer su muestra, aunque tenga 2 dosis de vacuna, porque sabemos que un 2% puede presentar este cuadro. Muchas gracias por la oportunidad y esperemos próximamente ampliar más información. Rapidísimo, ¿alguien alguna pregunta? Porque aprovechando que está aquí el experto. Todo quedó muy claro y muy... Por preparar un evento al respecto. ¿Quieres comentar? Sí. Que igual pronto estamos preparando un evento con la Academia Mexicana de Pediatría y nuestro colegio, pero es un evento exclusivo para Noreste. Digo, nada en contra de los de Ciudad de México. Primicia. Pero trataremos de que sea muy exclusivo para aquí. Doctor Iván, ¿el Colegio de Pediatría le otorga este reconocimiento por su ponencia? Muchas gracias.
En esta sesión mensual tendremos un formato diferente e innovador que no habíamos realizado antes. Del consultorio al neurodesarrollo, abordaje integral del TEA en tiempo real. Se trata de una experiencia interprofesional en la que abordaremos el trastorno del espectro autista desde 3 perspectivas complementarias: la neuropediatría, la neuropsicología y la terapia del lenguaje. A través de un caso clínico y la discusión en tiempo real entre nuestros 3 expertos, podremos integrar el diagnóstico, evaluación funcional y la intervención temprana para posteriormente abrir un panel de preguntas y respuestas que enriquecerá más esta experiencia. Sin duda será una dinámica que nos permitirá comprender el TEA desde un enfoque verdaderamente integral. Me permito leer la semblanza del doctor Sergio Abraham Lozano Garza. Él es médico cirujano por la Universidad de Monterrey, con especialidad de pediatría por el Christus Muguerza y neuropediatría por el programa multicéntrico del TEC Salud. Tiene múltiples diplomados, cursos en su área, certificaciones de consejo vigente. Le pedimos al doctor Sergio que pase para dar una charla breve sobre su caso clínico y luego continuamos con la siguiente ponente. Buenas noches. Bueno, primero que nada, agradecer a la mesa directiva por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, poderles compartir un poquito de lo que es esto del autismo desde el punto de vista neurológico. Voy a tratar de ser muy práctico para que esto sea de mucha utilidad a nivel de consultorio. ¿Qué hago yo como pediatra cuando me llega una sospecha clínica? ¿Qué escalas aplico rápido? ¿Qué puedo yo empezar a hacer por mi paciente y no cometer algún tipo de acciones que pudiera como retrasar un poquito el manejo efectivo y así mejorar el pronóstico del paciente? Entonces vamos a empezar. Bien breve, un caso clínico fácil. Es un masculino de 2 años, le llega a su consultorio, niño sano, le dice a la mamá que todo está bien. Sin embargo, ustedes al verlo, ven que pues no emite lenguaje, empieza a aletear un poquito al ver los juguetes del consultorio, no responde a su nombre. Ahí pues lo primero, tenía pensado ahí la parte de interactuar un poco, pero por el tema del tiempo voy a pasarme un poquito más rápido. Entonces, al ver esto, lo correcto es como pediatras realizar una escala de tamiz, de tamizaje. Entonces, ustedes le hacen una escala adecuada para la edad, que sería el MCHAT, sería una de ellas, una bastante adecuada. Le sale con un puntaje de 9, eso es un puntaje de alto riesgo. Entonces, ¿qué es lo que sigue de aquí? Inmediatamente, al ser alto riesgo, ahorita vemos la clasificación, el puntaje y todo eso, hay que referir a neurología y empezar el manejo. O sea, no es como vaya al neurólogo y pues ahí vemos a ver qué le dice. O sea, es ya empezar el manejo, que ahorita vamos a ver, y no nada más se trata de medicamentos. Entonces vamos a hablar un poquito de generalidades. ¿Por qué se detecta autismo temprano en el consultorio? ¿Por qué es importante? Porque se puede identificar desde muy pequeño, en algunos casos que están más marcados. El diagnóstico, recordemos que es clínico, no es así como le hacemos una prueba y de ahí sale sí o no. O sea, no funciona así, es un abordaje multidisciplinario. La intervención temprana pues va a mejorar el lenguaje, la conducta, la adaptación social, que es muy importante para el pronóstico funcional del paciente. Y pues bueno, la detección y manejo tempranos, como ya lo mencioné, pues mejora mucho el pronóstico funcional. Pruebas de sondeo que se puede hacer en el consultorio, brevemente, la más utilizada es la MCHAT, está la original y luego está la R, que es la revisada, esa es la más idónea, que se debe usar idealmente entre 16 y 30 meses. Idealmente en un consultorio de pediatría se debe de usar esta escala a los 18 y a los 24, ¿sí? Aunque el análisis de neurodesarrollo como tal, ya más formal, debe ser a los 9, a los 18 y a los 30, ¿sí? Pero como quiera, es importante tener en mente estas escalas. Hay otra escala también, no se usa tanto, es un poquito más compleja de usar, que es la CBS-ITC, que es para niños entre 6 y 24 meses, nos ayuda a ver temas de comunicación social. Ya está la STAT, que es
otro cuestionario que tiene un poquito de más limitación en los rangos de edad, y la ASQ, que es la Ages and Stages Questionnaire, de 1 a 72 meses. Es muy importante saber que no hacen diagnósticos, solamente identifican riesgos, son pruebas sensibles, ¿sí? O sea, detectan a los que pudieran tener el problema, ¿sí? Ahí les dejo un QR por si quieren que tengan acceso en su celular a una u a otra. La verdad es que no puse la STAT, la ASQ, porque son un poquito más elaboradas, hay que pagarlas, todo esto. Y el MChat es rápido, fácil y bastante confiable. Igual que el CSBS, también es bueno, nada más que tarda un poco más en la aplicación e interpretación, aunque ya se los hace casi de manera automática. Entonces, voy a esperar ahí unos segunditos, creo que ya muchos lo tienen, entonces voy a pasar a lo que sigue. Ahora, a veces pasa que el papá, la mamá, la abuelita están un poquito negados, dicen que a veces sí, a veces no, como que no pueden contestar con tanta exactitud. Entonces, a veces este tipo de pruebas salen pues, normales o no salen con tanto riesgo. Entonces, uno tiene que tener también como sensibilidad de ver los datos más clásicos que nos pudieran orientar, que aunque el tamiz salga normal, orientar hacia el manejo y al neurólogo y todo lo que tiene que hacerse después. Por ejemplo, que no señale con el dedito, que no comparte intereses con los papás, que no los busque para jugar, el pobre contacto visual, responder a su nombre, hace como que no oye, ausencia, pérdida de lenguaje, es común que, no, doctor, pues no ha hablado, o sí habló algunas palabritas y luego se nos echó para atrás. Entonces es una regresión, eso es un dato de alerta, eso hay que referirlo, aunque el tamiz salga normal. Y pues bueno, el juego repetitivo, rígido, pues lo clásico, ¿no? Que se acomodan por filitas, colores, ven con el rabito del ojo, con los cantos. La parte de muy inflexibles, muy poco tolerantes a la frustración, muy insistentes, bájate de ahí, ahí están una y otra y otra y otra vez, también llama un poco la atención, debería ir de parar las antenitas un poquito en nosotros. Y pues bueno, siempre la clínica prevalece sobre el tamiz. Si bien las pruebas son sensibles, siempre es muy importante, mucho más importante, ver al paciente, echarle el ojo bien, ¿sí? Siguientes pasos. Entonces, ¿qué pasa? Ya me salió positivo, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, no tenemos que esperar a que madure, no decir al rato habla, dale chanza, nada. Si detectamos una normalidad, algo nos llama la atención, es inmediatamente tomar acción, porque eso mejora mucho el pronóstico del paciente. Hay que referir a neurología idealmente, posterior al tamiz positivo. Y bueno, siempre iniciar intervención temprana. En lo que saca la cita con el neurólogo, ya vaya buscando un lugar para que ya le empiecen a dar terapias conductual, para que controle impulsos, la parte del lenguaje principalmente. Si le ven temas sensoriales, también poner en la receta ahí un poquito de terapia sensorial, también es importante. Y bueno, los estudios complementarios, esto es más que nada para exponerlo, ya nos toca un poquito más a nosotros los neurólogos, aunque también se puede tomar por parte de pediatría y acelerar un poco el proceso. Si ven que no tiene lenguaje en lo absoluto, no responde a estímulo verbal, pero para nada, tuvo algún tipo de regresión, ahí está indicado el abordaje auditivo, ¿sí? Y sospecha de convulsiones, algún movimiento paroxístico, alguna mioclonía, que se quede como oído, que le refieran los papás que se queda como soñando despierto, pues eso también, ¿verdad? Se sabe que hay una relación importante entre epilepsia y autismo, entonces no siempre son las crisis tónico-clónicas generalizadas, ¿verdad? A veces también hay crisis focales, hay crisis de ausencia, hay algún otro tipo de crisis que también se debe de abordar y que también, abordándolo y trabajándolo temprano, mejora mucho el pronóstico funcional del paciente. Y pues como punto a fortalecer, no esperar hasta que se diagnostique para empezarlo a trabajar, es ya que empiece, o sea, ya no perder tiempo, entre más temprano es mucho mejor. Las intervenciones con evidencia que son no farmacológicas hasta ahorita, pues lo básico que son las terapias. Ya los modelos ya serán definidos por los neuropsicólogos, los psicólogos, los terapeutas, los expertos en trabajar en el día a día con el paciente. Está el método ABA, que es el más famoso, el NDVI, que es como el método más naturalista, el TEACH, que es de Carolina del Norte, etcétera, etcétera, que ya hablarán un poquito mis compañeras de esto, mis colegas. Terapia de lenguaje, terapia conductual, ocupacional, sensorial, lo que vaya necesitando el paciente que ustedes detecten. Y pues el entrenamiento a padres es muy importante. Una buena terapia también debe incluir, eso también preguntar en consultorio, ya que está en terapia y todo y tiene seguimiento, sí preguntar, oiga, después de la terapia, ¿le retroalimentan a usted como papá? ¿Qué le trabajaron en la terapia? ¿Qué hay que hacer? ¿Le dejaron como tarea para la casa?
¿Qué es lo que tenemos que hacer en casa? Porque la terapia es 1 hora, 2 horas máximo. Hay que replicar en la casa para que todo siga avanzando. Y pues bueno, este es el pilar del tratamiento. Es más inclusive que los medicamentos, ¿sí? Hablando de tratamiento farmacológico, no hay un medicamento que cure esta condición, no funciona así. Los fármacos son para las comorbilidades. Arriba de 5 años se utiliza risperidona y aripiprazol cuando tienen mucha irritabilidad, agresividad, muy poca tolerancia a la frustración, todos estos temas que le impiden el funcionamiento adecuado, pues eso puede beneficiarse de risperidona, explicando obviamente efectos adversos, costos, al cuánto tiempo se ve el efecto, todo esto, ¿verdad? En cuanto a TDAH, sabemos que la relación autismo-TDAH es casi un 40-60%. Se puede trabajar con estimulantes como el metilfenidato, la tamoxetina, que serían para trabajar este tipo de temas, atención, concentración, impulsividad e hiperactividad. Eso también, hay respuesta, digamos, variable, depende mucho de las dosis que usemos de inicio, las comorbilidades, porque a veces también no responden de manera correcta y eso también hay que comentarlo desde antes para que estén muy al pendiente los papás de todo lo que pueda acarrear el manejo farmacológico. Problemas de sueño, pues empezar con lo básico, melatonina, es una herramienta bastante útil, les ayuda bastante. Y pues bueno, hay alguna relación entre temas emocionales, de estado de ánimo, trastorno obsesivo compulsivo con los pacientes con autismo, pues lo clásico es trabajar con antidepresivos. Sin embargo, en los últimos estudios se ha demostrado que los antidepresivos no son tan efectivos y son más que nada edad dependientes, es decir, a mayor edad de uso, de inicio, pudieran ser un poco más efectivos, pero no hay algo así como muy sólido que avale esto, ¿verdad? Y pues bueno, el tratamiento pues es sintomático y siempre con supervisión por parte de neurología, porque es común la combinación de fármacos, risperidona con metilfenidato, aripiprazol con atomoxetina, la parte de melatonina también, que también puede tener sus efectos adversos, dolor abdominal, cefalea, entre otras cosas. Hay que vigilar todo eso en la consulta, ¿verdad? Y pues bueno, muy común que les pregunten a ustedes como pediatras, oye doctor, y vi en Instagram y vi en TikTok la estimulación magnética y las células madre y todo ese rollo. Bueno, la estimulación magnética transcraneal implica un campo electromagnético en ciertas zonas. Se usa, hay algunos estudios ahí experimentales para ver la parte como emocional, pero no hay nada sólido, entonces no es muy recomendable, además de que produce en los aparatos no tan nuevos, la parte de cefalea, dolor leve en el sitio de inyección, en el sitio de aplicación, perdón, la parte de epilepsia también, que es una complicación rara, pero pues existe, entonces no hay mucha evidencia de que sea realmente útil, ¿verdad? El neurofeedback, biofeedback funciona más cuando es más como un TH puro y no tiene tampoco tanto aval científico. La quelación de metales, pues no, para nada, ¿verdad? Por este riesgo de metales pesados. Eso pues genera riesgo de fallo renal, hipocalcemia, puede inclusive llevar a consecuencias muy catastróficas. Entonces, no es recomendable la quelación de metales en el autismo, para nada. Dietas desintoxicantes, si bien se sabe lo de la parte de la microbiota, la parte de la digestión del paciente con autismo, no siempre está indicado y no es para todos. Solamente si vemos que realmente tiene intolerancia a este tipo de sustancias, pues ya vemos la parte de una dieta modificada, ¿verdad? Y pues las células madre. Esto pues intenta como teoría ver la parte de inflamación cerebral y todo eso, pero no hay una evidencia científica sólida que lo avale, además de que son tratamientos sumamente costosos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y pues bueno, por mi parte es todo. Vamos a continuar con la parte de psicología y neuropsicología. Gracias, doctor Lozano. A continuación me permito presentar a la licenciada Julia Margarita Gaona Buentello, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en Educación Especial por el Instituto México Cubano, cuenta con certificaciones y acreditaciones en el diagnóstico diferencial del tratamiento de trastornos del espectro autista y nos hablará su experiencia de más de 18 años sobre la ruta diagnóstica de pruebas. Adelante. Perfecto. Gracias, buenas noches a todos. Pues bueno, vamos a platicar un poquito de este tema tan interesante
del autismo, ¿no? De esta otra condición que primero encuadrar un poquito, ¿verdad? De que es una condición neurobiológica que se presenta en los primeros años de vida y dura para toda la vida. Viene a mi mente Joel, un chico de 12 años, que el primer día que llegó conmigo a evaluación me dijo, Julia, ¿tú me vas a enseñar a tener novia aquí contigo? Ese era su interés. ¿Por qué, Joel? Es que lo he intentado y no tengo éxito. Así me lo dijo muy seriamente él. Y también viene a mi mente otro pequeñito, Lucas, que él, características como la que ahorita mi compañero Sergio comentaba. Solo no tenía lenguaje, brincaba constantemente, todo lo comunicaba gritando, y cuando él estaba muy emocionado al verme, me pegaba de emoción. Y era su manera de comunicar una emoción, cualquiera que sea, feliz, triste, enojado, no sabía diferenciarlas. Y estos dos niños, cuesta increíble creer que los dos tienen autismo. Un chico interesado en tener un matrimonio, una pareja, una familia, y otro chico que no podía ni hablar. Entonces, el autismo es así, esta condición que dura para toda la vida y que actualmente ya hablamos de que no es una enfermedad. Por lo mismo, esta condición permanece y tiene ciertas características, obviamente, que hacen a Joel y Lucas estar en el mismo diagnóstico, aunque en diferente situación. Y ahorita vamos a ver por qué. Es variable, cambia de paciente a paciente, como les digo, estos dos chicos, mismo diagnóstico, muy diferentes cada uno. Dentro del mismo paciente también puede variar con el tiempo, o sea, un niño con autismo puede que ahorita presente ciertos niveles de apoyo, pero posteriormente va a presentar otros. Es tratable y mejorable, ya hablamos de la atención temprana, es primordial, impacta de forma en que la persona interactúa con el medio ambiente, ¿sí? Y exhibe, pues, hay retos en la comunicación y el lenguaje, eso principalmente, en distintos niveles. Vamos a hablar también algunas diferencias simplemente del DSM-4 al DSM-5, porque hemos hecho una evolución. Anteriormente escuchábamos mucho el Asperger, si recuerdan, por allá antes del 2013, todavía hablábamos de esa condición, pero hoy en día ya no es una categoría que exista en el DSM-5 y ahora lo comentamos como espectro autista. ¿Y cuáles son las principales como diferencias del antes y el ahora? Bueno, del DSM-4 hablábamos de un modelo categorial y ahora en dimensional, o sea, anteriormente había 5 subtipos. Había el síndrome de Rett, desintegrativo infantil, el no especificado, Asperger y autismo. Entonces, estos eran los TGD, los trastornos generalizados del desarrollo. Hoy en día esto ya no se maneja así y entonces hablamos de un espectro, de un continuo, de un solo dominio, un solo diagnóstico y que varían los niveles de apoyo, no los niveles de autismo, ¿verdad? Al final el diagnóstico es solo uno, autismo. ¿Qué es lo que cambia en cada paciente? El nivel de apoyo que requiere en cada una de esas áreas afectadas, ¿ok? Entonces, ¿por qué se hizo este cambio? Bueno, la investigación mostró que no existían límites claros entre lo que eran estos subtipos, o sea, era muy, muy difícil diferenciar hasta dónde está uno y hasta dónde empieza el otro. Era más preciso hablar de un continuo de severidad, por eso ahora se habla de niveles de apoyo. ¿Qué tanto apoyo requiere esta persona? Y mejora la consistencia diagnóstica y el impacto clínico en la intervención temprana cambió. Antes se hablaba de que el Asperger era algo que solo se diferenciaba por tener lenguaje verbal. Y hoy en día hablamos de que hay un perfil funcional completo, ya no solo se evalúa el lenguaje para hablar de un nivel de apoyo funcional de autismo, sino que también puede haber chicos que tengan lenguaje y que no sean tan funcionales. ¿Por qué? Porque ya vimos que el lenguaje a veces pueden tener una comunicación verbal, pero no necesariamente con función comunicativa. O sea, una ecolalia, algo de repetición, pero no para comunicar. Entonces, el lenguaje ya no es algo que sea exclusivo de la condición del TEA, ¿verdad? Entonces, un ejemplo clínico era como lo que les decía de Luca y de Joel, muy diferentes, pero los dos en el mismo diagnóstico. ¿Qué son las pruebas neuropsicológicas? Bueno, pues estas son instrumentos que nos ayudan a evaluar el funcionamiento del cerebro a través de la conducta. Es decir, nos ayuda a responder cómo está la atención de la persona,
que también recuerda la información, si la tiene a la mano, la usa adecuadamente, si es funcional en su vida y sobre todo que no es solo el CI. Muchas veces evaluamos en una prueba neuropsicológica uno de los errores más comunes es quedarnos solo con el CI y no es lo más importante, más bien es el perfil de fortalezas y debilidades que ese paciente nos da para poder diseñar un tratamiento ahora sí que de intervención, un programa de intervención. ¿Cuánto es la duración de una prueba neuropsicológica? Bueno, varía de 3 factores principales. Primero, de la edad de la persona, del tipo de prueba y del objetivo de la evaluación. ¿Por qué? Porque va a variar. No es lo mismo evaluar en ciertas edades porque todo va a depender de la necesidad y del apoyo que tiene cada persona. Incluso también no depende de la dificultad del niño, sino de la cantidad de las áreas que tenemos que evaluar, del nivel de cooperación del niño y la necesidad de descansos, porque a veces la aplicación de pruebas es exhausta para el niño y se cansan mucho, entonces tenemos que hacer pausas a veces entre un ejercicio y otro para que nuestro pequeño realmente nos pueda dar la información que esperamos. Si tenemos a un pacientito aplicando una prueba neuropsicológica pero cansado, seguramente no nos va a arrojar un buen resultado porque estaríamos midiendo a un pequeño que en ese momento estaba cansado y no nos va a dar lo mejor que él pudiera darnos. Entonces, sí, ese ya es ojo clínico que cada persona evaluadora tendría que estar considerando. Por eso no es tan sencillo ni debe ser rápido. Debe ser algo que en realidad tomemos el tiempo y evaluemos el caso de cada uno de nuestros pacientes. ¿Qué evalúan? Pues atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, habilidades visoespaciales y motoras. Pues los usos principales, los más comunes, pues para diagnosticar trastornos de neurodesarrollo, conocer perfil cognitivo, diseñar objetivos de intervención o brindar apoyos escolares. También esto ayuda mucho para saber, por ejemplo, qué tipo de escuela es la que ese pequeño le viene mejor. ¿Me voy a escuela regular? ¿Me quedo en una escuela especial? ¿Qué onda? ¿Pública, privada? ¿Cuál es el perfil para ese niño que le conviene mejor? Todo esto va a depender del perfil de cada uno de nuestros pacientitos. Ninguno es exactamente igual a otro y esto ya en el equipo interdisciplinario es lo que tenemos que platicar entre colegas para que realmente lleguemos a esta conclusión y sea lo mejor para el paciente y que pues no lo hagamos ni perder tiempo ni dinero y que sobre todo sea eficiente su tratamiento, muy oportuno. Resumen. Para aplicación, los tipos de evaluación de los 0 a los 2 años, podemos hablar de escalas de desarrollo. Hay algunas escalas que pueden extenderse hasta los 5 años, pero la mayoría es a los 2 años y es escalas. De 2 a 5 ya hablamos y podemos ver inteligencias ya más de área preescolar y de lenguaje. Ya evaluamos que están esas habilidades preacadémicas que deben estar presentes en nuestros pequeños y el lenguaje que debe ir surgiendo. Y más allá de los 6 años, ya una evaluación más completa que abarque todas las áreas y entonces ya son baterías más completas. ¿De qué edad se pueden aplicar para diagnóstico? Bueno, regla general, escalas de desarrollo 0 a 2 años, de 2 a 5 pruebas preescolares, más de 6 años de baterías completas. En la clínica infantil sí es importante comentar que la confiabilidad aumenta con la edad. ¿Por qué? Porque estos pequeños, mientras más grandes son, pues obviamente aumenta el nivel de cooperación del niño, de atención que nos pone y evidentemente pues estabiliza más los resultados que nos puede dar en una aplicación de evaluación. Obviamente considerando y tratando de controlar todas las otras variables que ya les platiqué que en una evaluación se presentan. Sobre todo, por ejemplo, en nuestros pequeños con espectro autista, pues ¿qué viene pasando en la evaluación? Que yo voy a evaluarte con una prueba y luego resulta que pues te afectan los cambios, es un lugar nuevo, es una rutina distinta, quizá no me conocía, es la primera vez que me ve y entonces vamos a evaluar ahí. Entonces ahí el reto para nosotros es quizá mi primera sesión no voy a evaluar nada y solamente es mi sesión de rapport con él, para ganármelo, para que me conozca, para que la familia también entre en confianza y que el niño tenga esa confianza para desenvolverse conmigo de una manera adecuada. Entonces, ¿quién puede aplicarlas estas pruebas? Bueno, primero, profesionales que tengan formación específica. Sí, es muy importante que estas personas deben saber administrar correctamente, interpretar los resultados de manera correcta, porque cuando alguien se queda solo con el resultado y no ve todo lo que hay, es recordar que ese es el resultado de ese momento. Entonces, ahí se tiene que acompañar de la observación clínica,
de todo un proceso de evaluación completo, ¿verdad? Entonces, esta persona sí tiene que integrarlos en el contexto clínico y evaluar todas las áreas. ¿Quién más lo puede hacer? Bueno, psicólogos titulados, legalmente autorizados, neuropsicólogos con especialización en neuropsicología u otros profesionales solo en casos específicos, pero que normalmente requieren entrenamiento específico en esa prueba, ¿sí? Como por ejemplo, les voy a enseñar, bueno, aquí les dejo… Aquí el comité les va a compartir como quiera la información y las diapositivas para que ustedes puedan tener estos ejemplos de cuáles son las pruebas por edad. Esto ya lo ven detallado, solo aquí te comento cuáles son las que más se utilizan en el rango de esas edades. Pero miren, me voy a enfocar en la de la 2.2, que es la prueba que utilizamos más eficientemente para diagnóstico de espectro autista. ¿Qué sucede con ella? Bueno, esta es una prueba estandarizada de observación clínica, o sea, ya no es solo un checklist, no es algo nada más de prevención, sino que ya es algo que realmente está estandarizado, sobre todo que tiene normas internacionales y te permite observar las conductas en vivo, pero sí se requiere una certificación para que el evaluador la pueda aplicar, ¿verdad? Y hay todo un proceso de certificación para que lo puedas tener. Entonces, así es importante que cuando ustedes canalicen a alguien de sus pequeños a una evaluación neuropsicológica, sí sepan pedir el A22, que sería importante porque sería de las más eficientes para el diagnóstico de autismo. En esto se evalúan varias áreas, no es un cuestionario, es una observación guiada, o sea, hay un protocolo, ejercicios muy específicos que el evaluador tiene que realizar con el niño para observar su comportamiento y realmente determinar qué es lo que estamos observando en ese juego, en esa interacción, en ese momento. Incluso hay momentos en los que les pedimos a las familias interactuar con su pequeño. Vamos, mamá, tú tienes una rutina con tu niño, hace este ejercicio donde tú haces un juego con él, cosquillas, esto, el otro, alguna interacción social. Tiene una intención y eso nosotros observamos y todo eso se puntúa. Entonces, ¿quién puede aplicarse helados? Bueno, desde los 12 meses de edad y hasta la adultez. Los módulos que manejas son 5, entonces depende de la edad del pequeñito y del nivel de lenguaje que tiene, es el módulo que se aplica de A2, ¿ok? No va a ser el mismo. Y aquí sí es importante que prevenir con todos sus pacientes, pues que realmente vayan a un buen lugar confiable, porque sí nos ha tocado lamentablemente lugares que usan copias para hacer como la aplicación, pero realmente no son lugares que están certificados para hacerlo. Entonces sí hay mucho fraude, ¿verdad? En esto. Y es un tema complicado y delicado. ¿Cuál es la efectividad en edades tempranas de aplicar pruebas neuropsicológicas? Bueno, primero, como regla clínica fundamental, antes de los 3 años no se evalúa una capacidad fija, sino que evaluamos el desarrollo actual, o sea, lo que el niño tiene en ese momento. Y miden cómo va el desarrollo hoy, no predicen con total certeza el funcionamiento futuro. Y aquí es importante que de los 18 a los 24 meses es como el rango de edad más efectivo para que podamos diagnosticar con más efectividad. Sin embargo, puede pasar. El dato importante que les tengo aquí como final es que las evaluaciones tempranas sí son muy confiables para detectar riesgo de autismo desde los 18 meses, diagnosticar con buena estabilidad a partir de los 2 años. Pero el nivel de severidad puede cambiar con la intervención. O sea, nos va a salir igual en autismo, pero los niveles de apoyo sí cambian. O sea, con la intervención temprana, a lo mejor un pequeño en tal criterio, por ejemplo, la comunicación, nos está en un nivel de apoyo 3, porque no tiene la comunicación. Pero con las terapias logró mejorar y a lo mejor el siguiente año en su revaloración puede llegar a tener nivel de apoyo 2. Entonces, esto sí mejora. El diagnóstico no cambia, va a ser el mismo al ser una condición de vida, pero el pronóstico con la intervención sí mejora. Entonces, pues bueno, aquí les dejamos también unos materiales de apoyo para su consulta que les pueden ser muy útiles. Esto, ahorita les voy a presentar un código QR para que ustedes lo guarden y estos se lleven a una carpeta y están estos documentos. Bueno, aquí solo les enseño algunos, pero en la carpeta hay 6 documentos con materiales muy útiles, con apoyos visuales que tú puedes implementar en tu consulta cuando te llega un niño con autismo para que le puedas anticipar con apoyos visuales, que es su fortaleza,
lo que va a pasar en tu consulta, que se va a sentar, que va a esperar, que quizá lo vas a observar el oído, que vas a hacer esto, todos esos detallitos a nuestros chicos con autismo les va a funcionar muchísimo el que tú anticipes. ¿Qué puedes hacer con esto? Pasárselos a la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que tú se lo vas a compartir a la mamá para que el niño ya llegue anticipado. Eso sería lo mejor. Porque uno de los retos de nuestros pequeños es eso, ¿verdad? Dejar, anticipar, saber, porque la rutina le puede costar un poco, ¿no? Incluso todo el tema de manipulación. Entonces, bueno, aquí hay historias sociales. El pediatra pregunta, mamá contesta, me examina y yo digo que me duele. Le cuento que me siento enfermo o sano. El pediatra puede recetar medicina o análisis. Son en dibujos, son historias que le pueden ir contando al niño para que él sepa qué va a suceder. Y así, aquí algunos ejemplos. Y en sus consultorios también pueden poner señalizaciones. Por ejemplo, en el baño pueden poner pictogramas para que el niño, cuando esté ahí, pues sepa qué sucede, ¿no? Qué hay ahí y que evitemos un poco el riesgo de la ansiedad que con ellos es muy común. Aquí está el código QR. Por favor, siéntanse con la confianza de como quiera pedir la presentación si por alguna razón no lo pudieron abrir, está el código QR y la liga de Drive, que también pueden entrar ahí por el que si acaso no les funciona el código, ¿va? Bueno, muchísimas gracias. Aquí les dejo el código por si acaso estaban poniendo. Listo. Muchas gracias, licenciada Julia. Ahora es el turno de la licenciada Claret Salgado Hernández. Es licenciada en Comunicación Humana por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con maestría en Educación, con acentuación en Neuroaprendizaje por el Instituto Superior de Educación y cuenta con certificaciones nacionales e internacionales y formación especializada en población con trastorno del espectro autista, para brindarnos su experiencia para intervención temprana con nuestros pacientes. Adelante, licenciada. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy voy a hablar sobre la intervención en autismo y la intervención temprana, que es la que cambia vidas. El título que ustedes están viendo aquí es un informe exhaustivo de análisis que se hizo en intervención temprana. Y este estudio lo que evidencia cuáles son las prácticas que funcionan o que apoyan en las habilidades en autismo. Lo que representa o básicamente es una revisión de la tercera generación de prácticas basadas en evidencia y aquí demuestra cuáles son esas prácticas para todas las personas con autismo desde 0 a 22 años de edad. Aquí está el código QR para que ustedes lo puedan revisar. Este documento es pues un referente a nivel internacional tanto para padres de familia como para profesionales. Y básicamente el propósito de estas revisiones es identificar y describir cuáles son aquellas intervenciones que mejoran tanto el aprendizaje como el desarrollo en las personas con autismo. Y se simplifica en dos tipos de intervenciones importantes que todos debemos de saber. Básicamente, la primera nos habla de un modelo integral y la otra nos habla de intervenciones focalizadas, es decir, en habilidades como únicas. Vamos a revisar cuáles son estos dos enfoques en donde en los CTMs, que son los modelos de tratamiento integral, vamos a encontrar que las características de esta intervención básicamente están dentro de un marco conceptual. Ya hay toda una operalización en donde están los manuales y sabemos qué paso sigue, cuáles son las formas de medición, que esto es importante, lo que no se mide no podemos saber si funciona. Entonces, en este tipo de intervenciones, pues justo ya tiene todo este manual de operar. Además, también algo importante es que la intensidad en estos tratamientos usualmente es a mediano plazo. Puede ser alrededor entre 1 año, 2 o más años de intervención en esta terapia, que es la parte integral. El enfoque
importante que tiene este tipo de intervención cuando es integral es que no solo trabaja una sola habilidad, que usualmente en el autismo y sobre todo en la parte temprana no solo afecta un área, como en este caso sería el área que a mí me compete, que es la parte del lenguaje, sino también afecta el comportamiento social, afecta la interacción, la imitación, el juego, en algunos casos la parte de habilidades motoras, y estos programas de intervención integrales abarcan todo eso. Entonces, los resultados, pues básicamente se van a ver en que el niño va a poseer mayores habilidades porque es algo de una manera integral. Ahora, existen algunos ya ejemplos de cuáles son esos tratamientos basados en evidencia científica y que ya mencionaba también el doctor Sergio anteriormente. Básicamente, existen, o algunos ejemplos, es el modelo SDM, que es de intervención temprana. También está el modelo Jasper, que es basado en el juego y en la interacción con el niño. Existe el modelo de PRT, que también es un modelo para trabajar la parte conductual, donde son respuestas pivotales que haces con el niño. Está otro modelo muy lindo que se llama el modelo de Impact, en donde la terapia es guiada por los padres. Obviamente tiene que haber todo un proceso también que ellos tienen que formarse. Y existe Teach, como también lo mencionaron, que nos ayuda o que tiene una estructura muy organizada a nivel visual, que como también mencionó la licenciada Julia, es la fortaleza de cada uno de estos niños. Entonces, bueno, aquí están algunos ejemplos y ese es como un tipo de modelo que se recomienda, el modelo integral. Ya vamos a ver qué tipo de terapia es para mi niño, pues va a depender, como dijo también el doctor Sergio, dependiendo el perfil de habilidades o las necesidades que tenga ese niño. ¿Cómo lo vamos a determinar? Cuando conozcamos la evaluación, las características, las habilidades, nosotros podemos ya allí diseñar o designar cuál modelo podría ser mejor para este pacientito. Existe también el otro modelo o la otra forma de intervención basada en evidencia, que son la parte focalizada. En esta parte focalizada ya hablamos de estas terapias que son, vaya la redundancia, que están focalizadas como en una habilidad en aislado, que existen. Por ejemplo, únicamente cuando hablamos de la terapia del lenguaje o también cuando hablamos como con habilidades muy específicas y que son de manera operativa. ¿Qué pasa con estas? Pues que quizá en el tiempo son más cortas porque cuando logras ese objetivo de la habilidad en aislado, pues puede ser como más pronto y no posee, esto es algo importante a diferencia del modelo integral, que no posee todo este nivel de operación en donde ya sabemos cuál es el paso siguiente, en donde sabemos cómo se va a medir, en donde sabemos cómo de una manera quizá un poco más detallada el progreso. ¿Qué se recomienda? Que si vas a trabajar con un tipo de terapia focalizada, realmente estos objetivos que tú definas de manera inicial puedas documentarlos y llevar como esta parte de medición para saber que va funcionando. Los ejemplos que existen aquí de este tipo de terapias, por ejemplo, pues vamos a ver que ya se encuentran todas estas terapias aisladas en donde incluyen quizá ensayos discretos, que un ensayo discreto es que yo le enseño una habilidad una vez y luego que el niño la repita otra vez o le doy otro ensayo para que el niño tenga la oportunidad como de estarlo presentando uno a uno. Además existen el otro tipo de terapia que también hablábamos hace un rato sobre la terapia como cognitivo-conductual o instruccional, que básicamente también pues es como focalizado a una sola cosa. Y los modelos de reforzamiento que existen. Sin embargo, ya que estamos hablando de intervención temprana, existe un modelo que es este modelo que está muy sistematizado y que en realidad cambia vidas en los niños porque es un modelo que se usa para pacientitos desde los 12 años de edad hasta los 48 meses, que incluso se puede extender hasta los 60 meses,
y la última revisión de este año, en el 2025, ya incluyen incluso a niños desde 6 meses de edad, que fue una de las grandes actualizaciones que se hizo. Entonces, en ECM, esta terapia, lo que se basa es, obviamente es una terapia basada en evidencia, pero se basa en los intereses y en el juego del niño. Considera el desarrollo como un todo. Como sabemos, en el autismo puede afectar algunas otras habilidades y en SDM trabaja la motricidad fina, la motricidad gruesa, la imitación, la interacción social, la comunicación, la comprensión del lenguaje y la expresión del lenguaje. Incluso habilidades de la vida diaria que muchos padres de familia pues les preocupa, ¿no? El que mi hijo pueda colocarse un calcetín, pueda desvestirse, pueda ayudarme a cepillarse o pueda ayudarme a meterse el cepillo de dientes a la boca. Bueno, estas habilidades que se llaman de la vida diaria también se trabajan en un entorno natural, en un entorno en donde también los padres participan como mediadores, y esa es la parte más importante dentro de la terapia, que haya un acceso en donde la familia conozca cómo va a ser la interacción con su hijo, sepa qué es lo que él tiene o ella tiene que hacer, y sobre todo, nosotros decimos dentro de la terapia que no te dé yo como mamá otro trabajo extra. O sea, que yo no necesito tener un consultorio, no necesito tener un material muy particular, sino en realidad con las cosas que suceden en la vida diaria, como la hora del baño, quizá como la hora de la comida, yo pueda poner allí en práctica todas estas cosas. Entonces, básicamente también, este tipo de terapia está centrada en el aprendizaje social. Tiene especial énfasis en la conexión directa con el niño y usa el juego como esta herramienta de iniciativa con él. Entonces ya existe algo que se llama una motivación intrínseca. O sea, el niño tiene ganas de participar dentro de este entorno como natural. Y el objetivo de SDM es promover estas habilidades como en general con los niños. Aquí están todas las áreas que desarrolla, que realmente este tipo de modelo, como les decía, es un modelo maravilloso, es un modelo que aporta mucho a las familias. También, como lo mencionábamos, ¿cómo vamos a saber en qué lugar pueden aplicar este tipo de terapia? Como todo, es un modelo que debe de certificarse, que además tiene algo que nos gusta mucho a nosotros, porque como terapeutas nos marca la línea para saber si estamos haciendo bien nuestro trabajo o no, que de manera inicial tiene algo que se llama una lista de verificación de conductas, que es como una evaluación previa. Cabe destacar que de todos los modelos con evidencia científica, ese es el único que tiene como su propia forma de evaluación, y que únicamente es para autismo, no es para para el desarrollo en general, es específicamente para niños con riesgo de autismo o con el diagnóstico de autismo. Y entonces también tiene una medida de fidelidad, y esto es muy importante. La medida de fidelidad es para nosotros como terapeutas. Yo me mido qué tan fiel estoy siendo al enseñar ese modelo, y eso es lo que va a garantizar que si yo sigo la técnica, que si yo sigo los objetivos, que si voy avanzando en eso, obviamente la evolución y el impacto que tenga en la vida cotidiana del niño va a estar demostrada. Entonces, particularmente, se tienen que individualizar los tratamientos. No existe una sola terapia para tratar autismo. Se tiene que ver el perfil de habilidades del niño, pero particularmente este modelo es un modelo muy, muy efectivo para intervención temprana. Y bueno, gracias. Muchas gracias, licenciada Claret. Les voy a pedir a los 3 ponentes que tomen su lugar aquí en la mesa redonda, en el panel de expertos.
Definitivamente todo un reto atender a este tipo de pacientes en nuestra consulta. Yo voy a lanzar la primera pregunta, pero por ahí hay micrófono por si alguien también tiene interés de resolver alguna duda por aquí. Hablando de retos, como nosotros pediatras en nuestro consultorio, bien lo comentaron por ahí la cuestión de cómo ayudar al paciente para que se deje realizar la exploración física, para que no se sienta invadido y para poderlo manipular y pues que finalmente, si viene por un dolor de garganta, podamos realmente tener el diagnóstico. Alguien que pueda intervenir en decir qué estrategias nos recomiendan como pediatras. Sí, claro. Bueno, lo más importante pues, es saltarnos los pasos. O sea, a veces no podemos hacer el orden 100% como marca el libro. Entonces, lo primero es hacer lo que más comodidad le genera al niño. A veces también con la mera observación clínica, la postura que toma tal vez, ver sin ni siquiera tocar que tenga, medir tal vez la frecuencia respiratoria, ver la parte de qué tan agitado está, la coloración, pues lo mismo del triángulo de valoración inicial que todos conocemos y pues no siempre seguir el orden que viene en el libro. También nos podemos apoyar mucho si la mamá ya tiene conocimiento de que el paciente tiene autismo, también puede darnos herramientas, la misma mamá a veces también trae juguetes, trae objetos de apego que pueden hacer que el paciente coopere más y también nosotros por nuestra parte hay que ser muy diestros a la hora de pues tener el ojo clínico muy agudizado. Le quiero ver la faringe para ver si trae pangina, es rápido, el lavatelenguas, checa rápido y listo, para también no irritarlo tanto, ¿verdad? Porque genera estrés tanto en el paciente como en la familia también, hay que decirlo, ¿verdad? Pero la clave está en tratar de ser lo menos invasivo posible, pero también tener el ojo clínico muy agudizado para poder ir hacia una exploración dirigida, ¿sí? Como eso ya lo va a comprender, es más fácil que vaya a cooperar también. En esta cuestión de la sensibilidad especial con los pacientes, a veces los consultorios pues son ajenos a ellos y están así como con muchas luces o hay ruidos y eso nos puede repercutir en poderlos revisar adecuadamente. ¿Alguien de la audiencia que tenga por ahí alguna pregunta? O no sé si en el Zoom había alguna pregunta. Sí, doctor. Buenas noches. Aquí la clave es, creo que el autismo nos está dando, el diagnóstico autismo ahorita en las familias está dando una sensación de que el niño va a estar mal. ¿Cómo podemos, qué podemos decirles a la familia? ¿Cómo podemos disminuir esa tensión? Porque decir autismo ahorita es una palabra muy fuerte para la familia. Al niño que le digas y la mamá tiene autismo, sí tiemblan las mamás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esperan que va a haber mucho problema en un futuro. Entonces aquí, ¿cómo manejar esa situación? ¿Sí? Bueno, esto es muy importante y esto es a lo que me enfrento yo creo que día a día en la consulta. Anteriormente las familias se iban como con el corazón destrozado y creían que era lo peor del mundo, ¿no? E incluso yo creo que mi cara se la grababan, pero para mal, o sea, como veían y el dolor que les causaba, pues el que una persona, que en este caso soy la que estoy al frente, poder otorgar un diagnóstico de este tipo. Pero a la larga, como
yo creo que como profesionales que hemos ido también todos creciendo, documentándonos, entendiendo mejor de qué se trata la parte del autismo, creo que esta parte de no ser alarmistas cuando nosotros damos el diagnóstico, de verlo como catastrófico, de él tiene autismo y quizá él nunca va a hablar o quizá él va a tener todas estas conductas, porque lo primero que se le viene a la mente a las familias es un autismo de la película o el del niño que está como con mucho compromiso. Entonces yo les digo particularmente eso sobre tu hijo es perfecto y maravilloso como es, tiene este diagnóstico que representa es la forma en que procesa la información es totalmente distinta a como neurotípicamente nosotros lo conocemos. Entonces, cuando nosotros le decimos, mira, esta es la forma en cómo tu hijo entiende el entorno y ellos logran comprender que a final de cuentas su hijo haciendo como esas modificaciones o esas adecuaciones va a ser porque, ¿por qué no? Con una intervención temprana y un tipo de terapia adecuada, una vida o un funcionamiento dentro del nivel funcional en la vida cotidiana, eso a la familia le quita mucho peso. El hecho de que entiendan en realidad qué es el autismo, cómo procesa esa información, cuáles son las fortalezas, lejos de ver únicamente como esas debilidades. Entonces, allí es cuando ellos toman confianza y lo ven como que es un niño que se va a poder también desarrollar con sus retos respectivos, evidentemente, pero yo creo que el ser menos alarmistas, el darles a entender de qué trata la condición, eso les ayuda mucho y en la consulta es algo que ha cambiado mucho la forma en cómo salen del consultorio. Muchísimas gracias. Definitivamente la intervención temprana que nos han estado mencionando es la clave, pero queda siempre esa duda acerca de cuál es la edad. Ay, doctor, perdón. Ay, hay un… Ya, todo bien, todo controlado. ¿Cuál sería la edad para las baterías de pruebas neuropsicológicas para que realmente consideremos que su resultado va a ser confiable? Sí, pues como les comentaba ahorita, de los 18 a los 24 meses hacia arriba, con mayor edad, pues va a ser más efectiva una prueba neuropsicológica aplicable porque pues vemos la estabilidad del paciente que coopera más. Podemos hacer antes escalas, pero acuérdense que ahí en ese rango de edad solo hablar de riesgo de, porque no podemos todavía confirmarlo, porque puede ser que sean conductas muy parecidas a otras cosas, todavía no se puede confirmar, pero de los 18 a los 24 ya pudiéramos hablar de más estabilidad. Tiene autismo, como lo dijimos, con helados desde los 12 meses. Entonces, el primer módulo de medición de autismo es justamente medir el riesgo. Entonces, ahí va, justo. Así es. Hola, buenas noches. ¿Alguien? Ah, sí, muy bien. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor Sergio, Sí, doctor. yo creo que todo el mundo sabemos más o menos tener una idea cuando un niño tiene un autismo después de los 12 o 18 meses. Presenta tablas ahí que desde los 6 meses. Sí quisiera darnos algún tipo de dato, algunos signos o algo, porque Sí. yo a los 6 meses yo creo que definitivamente no podría yo saber Sí. que un niño tiene autismo. ¿Vale? Justo, digo, no hay así como tanta escala para esto, es más observación clínica. Por ejemplo, un paciente que tiene 6 meses, pero a la hora de que se prende al pecho, podemos observar en el consultorio que no tiene este contacto visual, problemas sensoriales que ya se manifiestan desde temprana edad. Doctor, no le puedo poner ninguna camiseta, siempre está, le pongo algo de tela, se empieza a enojar, siempre está enojado, algún tipo así como de pañal muy específico, a veces al contrario, está nada más ahí sin como pedir nada, o sea, no buscan ese como apego con cuidadores, eso también es un dato, que si bien a los 6 meses pues todavía hay mucha, digamos, inmadurez, toda la parte de, pues, del sistema nervioso que todavía no está muy maduro, sí se pueden identificar algunos datos. Ahora, no es lo más común, definitivamente, porque los datos de autismo como tal se dan en etapas de lactante mayor, un poquito ya en las etapas preescolares, un poquito más hacia lactante mayor,
pero sí serían algunos datos, por ejemplo, la parte sensorial muy importante. Lo quiero peinar para ir al bautizo, no se deja. Lo quiero poner una tela, lo quiero envolver, no se deja. O sea, y es una irritabilidad que llama la atención de los papás. Generalmente eso hace que vayan a consulta. Al menos a mí me ha tocado de que es que lo ve el pediatra y me dice que está todo bien. Y pues sí, orgánicamente digamos que está todo bien, pero ya viéndolo, sí se puede ver algunos datos, digamos, sutiles de procesamiento sensorial afectado desde muy tempranas edades. Y creo que esa sería así como la vía de entrada y la parte social. El contacto visual, por ejemplo, a la hora del alimento, pues todos sabemos que no es nada más darle de comer, ¿verdad? Es un vínculo real que tiene el bebé con la madre. Entonces, cuando no se da de lleno en forma tal vez repetida, sí podemos empezar a sospechar de algunos de estos temas. Aunque sí es muy buena la pregunta porque no siempre se da y no es lo más común, o sea, no es lo más común que me llega, ¿verdad? Pero es muy buena la pregunta, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No sé si quieran, entonces, como estamos ya sobre el tiempo, agregar algún comentario final para cerrar el panel. Bueno, primero que nada, yo quiero comentar eso. A mí me gustaría que como primeras personas que ven a los papitos y que se recomiendan el tipo de terapias, sí me gustaría focalizar en que no hay específicamente una terapia para autismo. O sea, no es como llévalo solo este tipo de terapia. O sea, creo que lo más importante que me gustaría que se pudiera resaltar del profesional de la salud es que a los papás los motivemos a buscar, obviamente, terapias basadas en evidencia científica, que son como los modelos que revisamos, que también ellos participen dentro de las terapias. O sea, que si es un lugar en donde sabes qué está haciendo tu hijo, cómo lo está haciendo, ahí es el lugar. Que además tenga formas de medición, o sea, que haya un control en donde estés viendo cómo está haciendo la evolución de tu hijo. Y bueno, por último, que también te cerciores que las personas que están allí dentro sean personas que tienen formación en neurodesarrollo y específicamente en autismo. O sea, creo que esa sería algo que a mí me gustaría resaltar. Bueno, pues a mí dejarles que el autismo pues es un espectro muy amplio, que así como Joel o Luca visualicen que por ahí puede haber un sector de pacientes con autismo que se filtren porque se van, porque no salen en el rango, ese sector como Joel, que muy funcional, interesado, pero socialmente tenía muchos retos. Esos son los que a veces se nos pueden ir en la consulta porque pueden pasar muy desapercibidos. Entonces, que consideren que el espectro es muy amplio y que así como existe el niño que va a tener un autismo muy claro y que, como decía el doctor, se podía a lo mejor detectar desde edades muy tempranas las señales, va a haber otros que no y que se van a colar un poquito más porque a lo mejor los niveles de apoyo que él requiere son menos. Pero ahí está como quiera la necesidad, porque el día de mañana es aquel esposo que no sabe entenderle a la esposa cuando está enojada, ¿sí? Sucede. Nos llegan a consulta para ver niños pequeños que van a terapia y el papá también es autista. Entonces, y no sabía. Muy común, muy común. Muy común y no sabía. Entonces, el alivio nos pasa que el alivio es para la esposa, la mamá. Yo pensé que no me amaba, o sea, y ahora entiendo que mi esposo es como mi hijo. Él también es así, no le puedo mover sus camisas, no puedo hacer esto, si yo hago esto antes, él se enoja, tengo que poner mis cosas aquí, si yo las muevo del lugar, se frustra, etcétera, ¿no? Entonces, es un todo. Entonces, el espectro es muy amplio, invitarlos a que siempre consideren todos los casos y que cuando conozcan a una persona con autismo, justamente eso pasa. Conocemos a una persona con autismo, pero no a todos, ¿no? Muchas gracias. Sí, justo eso es bien común. Cuando les agarro confianza, le digo, oiga, usted como que también más o menos. Diagnóstico al 2 por 1. Sí, yo también. Y ya, y como que ya se aligera mucho la consulta, porque también lo uso como, bueno, suponga que usted tiene, pues mire, aquí está platicando conmigo, está todo bien, o sea, vamos a trabajar. Yo siempre me enfoco en el término como quitarle obstáculos, o sea, cómo ayudo al niño para que él se desenvuelva por completo.
Ahora, mi último comentario es súper importante y compete mucho al departamento de pediatría, que es, como parte del manejo, no es nada más la medicina y la terapia, el entorno, el ambiente es súper importante. Las pantallas, hay que checar el sueño, hay que ver que tenga una alimentación normal, balanceada. Doctor, es que es muy selectivo, busque un nutriólogo, o sea, ofrezcan opciones, siempre no quedarnos estancados. Las pantallas, el sueño, la alimentación, una crianza efectiva, lo cual nos podemos apoyar de las licenciadas, las expertas en estos temas, de cómo manejarlo. En terapia funcionó esto, funcionó lo otro, como que meternos mucho en el papel del equipo multidisciplinario. Otra cosa también muy común es que los papás hacen un esfuerzo, los dos trabajan, están tratando su máximo esfuerzo de los recursos para las terapias, todo esto, pero se quedan con la abuelita y todo el día están viendo pantallas. Entonces no hay estímulo, no hay ese estímulo que el niño requiere. Entonces caminas 2 para adelante y te vas 2 para atrás. Entonces como que ahí nos quedamos medio estancados. Se entiende también, hay que comprender que pues no es fácil a veces la situación y pues tratar nada más de decirles que lo que se pueda. Esto también en la consulta de pediatría es muy importante, la parte del deporte, niños más grandes, actividad física, es un antidepresivo natural el deporte, es muy bueno. Además les ayuda para seguimiento de instrucciones, mejora autoestima, mejoran muchas cosas. Entonces no es nada más terapia, medicina y lo voy viendo, es también todo el entorno, los abuelitos, los maestros, cómo está en la escuela, lo están bulleando, con quién se sienta, lo mandan adelante y la maestra sombra, ¿qué le ha dicho? O sea, es una consulta larga, hay que interrogar cada detalle para poder darle un manejo integral, completo, porque si no, hagan de cuenta que nada más estamos trabajando un pedacito y lo otro acá lo estamos dejando. Y hay veces que parece muy lógico, pero también el ritmo de la ciudad, el trabajo, hay veces que se necesita que se lo recordemos a los papás estos temas. Entonces también creo que es muy importante como mencionarlo para refrescar un poquito e interrogar estas cosas en consulta para mejorar de todo a todo al paciente, ¿verdad? Que es nuestra prioridad. Muy bien. Muchas gracias. 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 Bien, con esto damos por terminado lo que es la sesión académica correspondiente al mes de febrero. En este momento despedimos la transmisión de Zoom agradeciendo su preferencia.